Parece, vamos a dar comienzo a este acto. Primero quería agradecerles a todos ustedes su asistencia, desde luego a los ponentes, señor embajador, querida Mercedes, a mi querido amigo y antes compañero de grupo parlamentario en el Parlamento Europeo, Paco Sosa Wagner, querido Carlos y también especialmente querido Adrián Vázquez, que a través de su puesto en el Parlamento Europeo se organiza este acto en colaboración con Renew Europe y Ciudadanos. Solamente unas palabras para presentar de alguna manera, para explicarles qué es eso esto de LVL que figura en el cartel anunciador como uno de los organizadores del acto. LVL, que responde a las palabras Libertas, Veritas et Legalitas, nació desde un consejo asesor que monté yo cuando era portavoz de Ciudadanos en el Parlamento español para asesorar al presidente de este partido y presidente también del grupo parlamentario, Albert Rivera, que empezaba a plantear una agenda internacional propia. Nos reuníamos un grupo de personas que debatíamos sobre cuestiones concretas de la política exterior española que afectaban a los intereses de España y lo hacíamos desde un punto de vista fundamentalmente transversal y también multisectorial, abordando distintos sectores, como deben ser los económicos, los políticos, los diplomáticos. Cuando terminó esa andadura mía en el Parlamento español, pues me despedí, como es lógico, de los compañeros, de los amigos que nos habían ayudado en esa tarea, y algunos me dijeron que podía ser interesante el mantener esas reuniones, porque además de tener pues la capacidad y la posibilidad de discutir las cosas, pues se lo pasaban bien y tenían la posibilidad de intercambiar puntos de vista a veces distintos dentro de un ámbito claro de moderación. Y de eso nace el LVL, que empezó con 6 o 7 personas y ahora está cerca de las 55 componentes, entre los cuales pues cabe destacar algunos de los que nos acompañan hoy, como es el caso tanto de Mercedes, que tendrá la oportunidad de moderar este acto, como de Carlos Carnero y el propio Adrián Vázquez, que forma parte de un grupo que, como digo, es también, como lo fue el Consejo Asesor que montamos en su día, multisectorial, y que también es, desde el punto de vista ideológico, amplio, es transversal y procura básicamente pues mantener equidistancia en relación con los distintos aspectos concretos de la política. No es un grupo, por lo tanto, militante, pero sí trata de reforzar y de plantear el diálogo en materias de política exterior centrado en los intereses de nuestro país en ese área exterior, por supuesto la europea también. Hablando con Mercedes Guinea en una ocasión, nos vino a la idea la posibilidad de organizar un acto de estas características, debatir acerca de la oportunidad o no de modificar los tratados de la Unión Europea. Como ese va a ser el objeto de discusión y los ponentes, más que ponentes, los que van a intervenir en el coloquio, tienen conocimiento más que sobrado del asunto, no seré yo quien lo introduzca, sino la moderadora, que es Mercedes Guinea, que es doctora en Relaciones Internacionales por la Universidad Complutense de Madrid y al mismo tiempo persona muy especializada en su ámbito de trabajo y de investigación en todo lo que hace referencia a Unión Europea, tanto en los aspectos constitucionales como de política exterior y defensa. Ella presentará a los intervinientes y espero que tengamos luego un rato para un pequeño coloquio y después tenemos la posibilidad, porque así nos invita el grupo parlamentario Renew Europe a tomar luego una copa de vino, que será en este caso español y por lo tanto no deja de ser europeo. Muchas gracias. Muchas gracias, Fernando. Desde luego es todo un placer y un honor
trabajar, colaborar con todos vosotros y sobre todo porque tenemos debates, discusiones, materiales interesantísimos en el WhatsApp compartido, que es un poco nuestro foro de discusión, ¿no? Y siempre pues es un placer poder compartir este tipo de foros y de reflexiones. Nos reúne hoy aquí el tema de discutir sobre, y es discutir porque el debate está abiertísimo, si hay que reformar los tratados de la Unión Europea o no. Dicho de otra manera, si la Unión Europea está en este momento, en sus bases constitucionales, preparada para enfrentar los graves desafíos ante los que nos encontramos, teniendo en cuenta que los tratados pues, son relativamente viejos. Se redactaron por la Convención Europea entre 2002 y 2003 y luego apenas se hicieron algunas adiciones. Es decir, tomemos conciencia que los tratados se redactaron en una Unión que todavía no había experimentado la ampliación, que no sabía cómo iba a ser. Y después, la verdad es que hemos necesitado muchas reformas y se han hecho sin tocar los tratados porque se entendía que era una maniobra compleja, hace falta una doble unanimidad, tanto de los gobiernos de los Estados miembros como luego la ratificación. Luego es un procedimiento muy rígido de reforma. Pero en este momento, cuando ha terminado la conferencia sobre el futuro de Europa, cuando esta conferencia ha hecho un conjunto de recomendaciones de reforma de la Unión Europea, yo creo que denso, de un alcance, la verdad es que variable, y de un valor y una utilidad también bastante, yo diría que diversa, porque tiene muchísima diversidad. La propia conferencia recomienda que se convoque una convención europea para reformar los tratados. Esa es una de las recomendaciones dentro del pilar democracia. Y como las instituciones asumieron el compromiso de llevar a cabo las recomendaciones de la conferencia, el Parlamento Europeo, consecuentemente, ha propuesto ya a lo largo de 2 resoluciones, una de mayo y otra de junio, que se convoque la conferencia. En concreto, la de junio ya es la activación formal del artículo 48, porque tiene esa competencia, la de dar comienzo al proceso de revisión de los tratados. La presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, en su discurso sobre el Estado de la Unión del 14 de septiembre pasado, hacía suya esta reivindicación. La verdad es que de una manera muy ligera, es la última frase y lo hace en nombre de que hay que preparar la Unión para los jóvenes, para dar respuesta a las necesidades de los jóvenes. Pero el Consejo, en su reunión del 18 de octubre, aborda esta cuestión y aquí ya los Estados miembros plantean una diversidad de opiniones. Yo diría que cuando uno lee el conjunto, ¿qué hace el Consejo? Yo creo que la expresión es ganar tiempo. ¿Por qué? Porque se ata a la evidencia de que tras estas 2 resoluciones el Parlamento Europeo ha anunciado también una resolución más específica de la Comisión de Asuntos Constitucionales, ya abordando los aspectos concretos de la reforma, para decir hasta que no tengamos esa resolución encima de la mesa, no comenzaremos a decidir si activamos el artículo 48 o no. Entonces ya estudiaremos la cuestión. Es decir, ni siquiera anuncian que habrá una respuesta inmediata. Y sobre todo el argumento que se repite en las consideraciones que según la resolución defienden varios Estados miembros es no es el momento. Estamos en un contexto muy complejo en que hay que abordar las consecuencias gravísimas que está teniendo la guerra de Ucrania en nuestras economías y por tanto en la vida de nuestros ciudadanos y por tanto no es el momento. Y esto es un poco lo que nos ha llevado a subtitular este debate, la reforma de los tratados, necesidad versus oportunidad. Tenemos hoy la suerte de contar entre nuestros ponentes con representantes de estas 2 ramas que están en el debate. El embajador checo, el señor Jančárek se dice, viene en nombre de la presidencia checa. Por tanto, él está al tanto de los debates en el seno del Consejo y entiende perfectamente toda la posición de los Estados miembros. Y después tenemos como eurodiputado actual al señor Adrián Vázquez, que es eurodiputado de Ciudadanos, está en el Grupo Renew y en este momento preside la Comisión de Asuntos Jurídicos del Parlamento Europeo. Luego puede perfectamente explicarnos cuál es la posición del Parlamento y qué están defendiendo. Y tenemos además la suerte de contar con otros 2 antiguos eurodiputados,
el señor Sosa Wagner y el señor Carnero González, que tienen la experiencia de la práctica de la política europea y que entienden todas esas dinámicas, esos procesos, esas tendencias que están en la política interinstitucional y en las grandes decisiones. Y, por tanto, en este debate que va a tener forma de coloquio, yo empezaría por esa primera pregunta. ¿Es el momento? ¿Cómo lo ven ustedes, señores representantes del Consejo, del Parlamento, expertas en política? Carlos, ¿empiezas tú? Encantado, Mercedes. Muchas gracias por la organización de este acto, a LVL, a Renew Europe, a Ciudadanos. Me parece que es interesante que podamos debatir, a pesar de que está en marcha el Mundial de Qatar y, por lo tanto, combatimos contra esa gran tendencia de interés global que es el fútbol, sobre un aspecto tan importante. Mi respuesta, Mercedes, es sí. Claro, sí. Porque si no, ¿cuándo? Alguien podría decir, hombre, para irse de viaje mejor esperemos a que salga el sol, pero sin demasiado calor, a que los billetes de tren o de avión estén baratos, a que también nos salga de manera módica un buen hotel y además que tengamos realmente un guía turístico muy bueno. Sí, es posible que uno encuentre todas esas condiciones en algún momento, pero es posible también que tarde mucho en hacerlo y que ya se le pasen las ganas de viajar. Yo creo que es preciso recordar, al menos yo lo hago como miembro que fui de la Convención Constitucional, que aquella empezó y tuvo lugar, por ejemplo, cuando una guerra, la Segunda Guerra del Golfo, la guerra de Irak, estalló, cuando además Europa se dividió con la famosa Carta de los Ocho. Y a pesar de que el mandato no era el que había tenido, elaboró nada más y nada menos que una Constitución Europea. Yo creo que es el momento y que no nos debe impedir ponernos en marcha lo que parecen dificultades insalvables. Que si algunos estados no lo ven claro, que si tenemos una guerra en Ucrania, que si la crisis económica, precisamente para responder a los desafíos que la guerra, la crisis nos pone encima de la mesa, necesitamos más y mejor Europa. Y como escribía Wolfgang Munchau en El País el otro día, quien no vea la necesidad de reformar los tratados, por ejemplo, para que la Unión sea una unión fiscal y tenga instrumentos anticíclicos, no puntualmente, sino para siempre, como el Next Generation, es imprescindible reformar los tratados. Lo realista es eso. Lo que no es realista es lo contrario. Además, yo quiero recordar, y con esto termino, que para poner en marcha una convención hace falta únicamente la mayoría simple de los miembros del Consejo Europeo. Que esto se puede hacer a propuesta del Parlamento y de la Comisión. Por cierto, lo apoyan. Y que la convención no termina votando, sino, como dice el tratado y como dijo la primera y como dijo la segunda convención, alcanza un consenso que obviamente interpreta su presidencia. Luego viene el paso de la conferencia intergubernamental, pero empecemos la casa por los cimientos. Y los cimientos no son la conferencia intergubernamental, son la convención. Sobre la base de ese consenso pasará tiempo. Ese tiempo cambiará las circunstancias, seguramente a favor. Y probablemente la convención facilite, además, el acuerdo, el consenso, a su vez, entre aquellos que en una conferencia intergubernamental tienen que actuar de común acuerdo y luego ratificar unánimemente una reforma del tratado. No es tan difícil como parece, si hay voluntad política. No nos dejemos acomplejar por las dificultades, seamos europeos. Bueno, muchísimas gracias, Mercedes, por la palabra y a Fernando y a los organizadores para organizar esta fantástica conferencia en donde yo tengo un placer y honor representar al Consejo, que es siempre una cosa más difícil de que los otros, porque no es el único voz del Consejo. Y nosotros totalmente sabemos todos
que la opinión del Consejo es dividido en esta situación. Bueno, yo voy a empezar con la presidencia checa, que nosotros lo que podemos hacer o no, decir la verdad que nosotros cuando empezamos nuestra presidencia nuestro lema mayor es Europa como tarea, de un gran europeo, de Václav Havel, refleja su discurso cuando recibió el premio de Carlos Magno. Y nosotros, como nuestro gobierno ha añadido 3 palabras: reconstruir, repensar, reforzar. Bueno, eso es que queremos hacer. Y bueno, y con esto yo totalmente estoy de acuerdo con Carlos, que ha dicho que sí. Es verdad, es la oportunidad, claro, es la oportunidad, pero ¿cuándo? Es la otra oportunidad, es la otra pregunta que tenemos también responder o tentar encontrar una respuesta a esta pregunta. Porque la verdad es, como ha dicho Carlos, estamos en una guerra que es un poco otra guerra, que tuvimos una guerra en Irak. Yo lo sé, que es difícil comparar las guerras porque todas las guerras son malas, pero ahora estamos en la guerra que la verdad está remodelando toda la Europa, y no solamente Europa, para todo su ámbito global, y la verdad global. Estamos en una situación muy, muy difícil. Estamos en una situación donde no tenemos donde no sabemos si podemos nos suministrar con las energías o si estos problemas que tenemos en el ámbito económico no van a impulsar una inquietud social. Por eso yo creo que tenemos que hablar, tenemos que debatir entre nosotros, entre instituciones, y un poco esperar. ¿Esperar para qué? Esperar primero, para implementar lo que puede ser implementar. Porque en estas recomendaciones y conclusiones de la conferencia sobre Europa, han sido 49 conclusiones y más 300 recomendaciones que tenemos que hacer lo que la ciudadanía quiere. Y sabemos hoy en día que mayoría de estas recomendaciones pueden ser implementadas sin necesidad de convocar el convenio. Bueno, yo creo que Comisión Europea, con Consejo y Parlamento Europeo, quiere dar un señal muy importante a la ciudadanía, que no solamente hablamos sobre convocar convenio, porque convocar un convenio, el último convenio se convocó y después estaba en funciones casi 8 años. Antes tenemos un resultado concreto. La ciudadanía no puede esperar 8 años para el otro resultado. Yo creo ahora es tiempo para implementar. El otro paso es encontrar una mayoría. Tú has dicho, Carlos, que es necesario tener una mayoría simple para convocar, pero no hay. En el Consejo no hay esta mayoría simple. Por eso la presidencia checa lo que hace, está en una posición de un moderador equilibrado, un moderador entre los Estados miembros, escuchando, moderando y estamos en un debate que podamos hacer y escuchar los Estados miembros que reflejan la ciudadanía y sus parlamentos nacionales, qué podamos hacer para mejorar la situación en Europa. Pero voy a decir que sí, pero no ahora. Bueno, pues buenas tardes a todos y muchas gracias a Fernando, que ha sido el alma de esta organización. A todos ustedes también, somos pocos, pero selectos los que estamos aquí. No podemos combatir contra el fútbol, eso es absolutamente imposible, pero yo creo que puede ser una jornada fructífera, ¿no? Y como la moderadora nos ha preguntado,
asunto de carácter general acerca de la modificación de los tratados, yo debo empezar diciendo que yo soy jurista y por tanto no creo en las leyes, ni en la reforma de las leyes, ni en nada de eso. Me parece todo eso un invento que para nosotros está muy bien porque vivimos de esa enredo, pero sirve para muy poco, ciertamente, ¿no? Sirve para muy poco. Ahora bien, dicho esto, debo añadir que en este caso yo sí creo, porque si no el debate europeo se diluye en un debate absolutamente tecnocrático. Y ese no es el debate que necesita Europa, ¿no? El debate que necesita Europa es un debate ideológico fuerte, un debate ideológico de preguntarnos de dónde venimos y a dónde vamos. De dónde venimos lo sabemos, por lo menos lo sabemos los que nos hemos estudiado la historia de la Unión Europea. Hacia dónde vamos es lo que nosotros tenemos que atisbar o avizorar, ¿no? Y eso solamente lo podemos hacer desde unas convicciones propias, desde unas convicciones ideológicas firmes, que no son unas convicciones simplemente técnicas de cómo hay que regular el mercado del acero, o el mercado de los automóviles, o ahora la energía, etcétera. Es algo más complejo y más sutil. Y para eso la reforma de los tratados es una ocasión magnífica, es una ocasión estupenda. Y se ha demostrado en el periodo de estos 2 años en que se ha desarrollado en toda Europa pues estos trabajos de la convención, la conferencia, que copresidió Verhofstadt. Yo conocí a Verhofstadt en el Parlamento Europeo, fui diputado como Fernando Maura en el Grupo Liberal que él entonces presidía y que luego lo quitaron. No sé por qué lo habéis quitado de allí el pretexto, porque era el único señor que había allí que tenía cabeza de los que estaban allí. Tú todavía no estabas, ¿eh? O sea, tú te incluyo, pero tú todavía no estabas. Pero era uno de los pocos señores que tenían cabeza y sobre todo que tenían claras las ideas de por dónde debía ir la Unión Europea. Y que no la expresaba solamente en la verborrea de la palabrería de los discursos en el pleno, de los plenos que celebrábamos en Estrasburgo, sino que se molestaba en coger la pluma y escribirlo en unos libros que a mi juicio son libros luminosos sobre Europa, sobre el futuro de Europa, etc. Probablemente este hombre ha pagado la brillantez suya, su claridad de ideas, tratando de apartarle de una cosa que era su idea, que era crear esta conferencia que se ha celebrado en unas condiciones malísimas, porque se ha celebrado justamente cuando estábamos padeciendo la pandemia. Y sin embargo, han tenido lugar muchos debates y de ahí han salido unas conclusiones muy importantes. Pero como digo, a él no se le podía aceptar su originalidad, su claridad de ideas y le pusieron al lado a 2 personas, pues me imagino que irrelevantes, para, digamos, representar en principio al Consejo, lo que está representando ahora el señor embajador, en este caso era Francia, y la propia, me parece que era él, y la Comisión Europea. Bueno, yo creo que los dos, tanto el francés como el de la Comisión, sobraban. El único que tenía interés escuchar, porque, insisto, por su eficacia en la palabra y por su claridad de ideas, era Verhofstadt. Y ahí han salido conclusiones muy importantes. Las podemos tenemos que tratar aquí. Conclusiones que se refieren a la edad de votar, a cosas simbólicas como el día que hay que votar, que sería el día 9 de mayo, como una referencia general para toda la Unión Europea. La destrucción del principio de unanimidad en los acuerdos. El principio de unanimidad en los acuerdos es un principio regresivo en todas las organizaciones, como se sabe, lo sabe la Santa Madre Iglesia desde el siglo XI o del siglo XII, es una de las organizaciones mejor fundadas del mundo, y descubrió el sistema de mayorías para elegir a los papas hace muchísimo tiempo, porque el sistema de unanimidad no vale, no sirve. Y yo, ¿cómo resumiría en esta primera intervención, ¿no? ¿Cuál es el camino que nosotros deberíamos tomar
El camino es el de la construcción de una Europa federal. Y eso hay que decirlo con absoluta claridad. Todo lo que no sea una Europa federal, es decir, montada sobre la base de la existencia de un centro fuerte, en el caso nuestro es lo que significan las instituciones europeas, es decir, el Parlamento y la Comisión Europea. El Parlamento como lugar que representa a los ciudadanos que votan y la Comisión como el gobierno de Europa. Esto es fundamental. Esto es fundamental. Y si no tenemos la idea clara de que el objetivo es este, nos perderemos en debates que son debates, antes he calificado de tecnocráticos y otros que son debates puramente nominales. En ese sentido, y para reforzar las instituciones europeas, voy a lanzar ya aquí un asunto polémico. Lo primero que hay que hacer es reducir, yo diría, lo he puesto por escrito, suprimir el Consejo Europeo, es decir, el Consejo de los jefes de Estado y de Gobierno. Eso sería lo primero, para poder... ¿Qué es herético eso? Totalmente herético, por eso lo pongo aquí, sobre la mesa. La Unión Europea funcionó sin ese... Claro, la Unión Europea nació sin el Consejo Europeo, es decir, sin los jefes de Estado y Gobierno. Cuando Monet, un gran tipo, Monet, un gran tipo. Hay que leer la memoria, el que no haya leído las memorias de Monet, tiene que leer las memorias de Monet. Cuando Monet concibe todo esto, después de la experiencia del Tratado del Carbón y del Acero, desde luego no se le ocurrió crear un nuevo jefe de Estado y de Gobierno porque sabía que si metía a los jefes de Estado y de Gobierno, lo demás sobraba. Esto surge con unos enredantes a finales de los años 70, franceses y alemanes, por cierto, y constituyen el Consejo, jefes de Estado y de Gobierno. ¿Qué pasa con los jefes de Estado y de Gobierno? Pues que tal como se concibe en los tratados, eran unas personas que podían efectivamente reunirse para decidir grandes o grandísimas cuestiones políticas de la Unión Europea. De suerte que estaba concebido como un órgano que con una reunión, 2 reuniones al año, tenían de sobra para perfilar esos grandes objetivos y esos grandes dilemas, ¿no?, de la organización. ¿Pero qué ha ocurrido? Que como todo eso crea una burocracia inmensa alrededor y los jefes de Estado y de Gobierno tienen un alma también de burócratas, distinguidos, pero un alma de burócratas, pues se empiezan a absorber competencias, a absorber actividades y el Consejo Europeo hoy día es una organización que se reúne pues, prácticamente cada 15 o 20 días con unos dossiers, como se dice en la jerga europea, con unos expedientes interminables y con una cadencia temporal pues parecida a la de la comisión, a la del Pleno del Ayuntamiento de León, donde yo vivo. Eso no puede ser. ¿Por qué? Porque todo eso hace que los jefes de Estado y de Gobierno atraigan todas las competencias, que todas las personas que están por debajo, comisarios europeos, aunque teóricamente no están por debajo, pero todo el mundo, los embajadores, etcétera, pues acaben, digamos, desplazando las decisiones hacia arriba, hacia quienes son realmente los jefes, que son los jefes de Estado y de Gobierno, que acaban pues ocupados en todos y cada uno de los expedientes europeos. Y hay que decir, y con ello termino, que todo lo que hay de paralización en la Unión Europea, todo lo que hay de paralización se debe a los jefes de Estado y de Gobierno, se debe al Consejo Europeo. Cuando se acusa a la Unión Europea de decir que no tiene una política migratoria común, se está diciendo una falsedad. La Unión Europea, claro que tiene una política migratoria común. Los que no tienen una política migratoria común son los Estados que forman parte de la Unión Europea. Esta es la realidad. Y que son los que ponen todo tipo de obstáculos para que funcionen los mecanismos que desde Bruselas se diseñan para esto. Por tanto, ahí es por donde hay que ir. Yo creo que todo lo demás es decir, hay que ir por ese camino federal. Y la prueba la tenemos en las experiencias históricas. ¿Por qué se destruye el Sacro Imperio Romano-Germánico? El Romano-Germánico se destruye precisamente por eso, porque no supieron dar nunca con las claves federales del funcionamiento de todo ese tinglao tan complejo, ¿no?
Y cuando se hace los Estados Unidos de América, que es un modelo de organización federal, el más importante que existe en el mundo, aparte del alemán, pero el alemán es muy posterior, cuando se hace ese modelo, el modelo federal americano, los padres de ese modelo se vinieron por Europa. ¿Y cuál es el modelo que advirtieron cómo funcionaba? El suizo, de la Confederación Helvética, y el del Sacro Imperio Romano Germánico. Y dijeron, pues hay que hacer allí justo lo contrario. Justo lo contrario. Hicieron justo lo contrario y ahí hay un país que funciona, claro. Hay un país que tiene unas instituciones centrales fuertes y unos estados con unas competencias acomodadas a las exigencias de una república federal, pero que no desbordan las actividades de lo que son las autoridades centrales. ¿Alguien se imagina que en los Estados Unidos la política la llevaran los gobernadores de los estados y no el presidente de los Estados Unidos, la Cámara de Representantes y el Senado? Si eso fuera así, está claro que no funcionaría nada. Ese es el camino y yo creo que sobre ese camino podemos tratar de hablar bajo la autoridad de nuestra moderadora. Sí. Señor Vázquez, ¿qué opina el Parlamento Europeo al respecto? Bueno, lo primero, va a ser difícil después de Paco, vamos a intentarlo. Lo primero, agradecer a Fernando, que es quien ha puesto todo lo necesario para que esto suceda hoy. Y sobre todo también es un honor estar en la misma mesa que Paco y que Carlos, dos personas muy importantes en la historia del Parlamento y que dejasteis una importante impronta, y por supuesto del embajador y de ti, Mercedes. Se han tocado ya casi todos los temas. Como sabéis, el 9 de mayo nosotros en el Parlamento ya votamos a favor de que se aplicase y que se activase el artículo 48, que es el del inicio de la Convención. Hemos vuelto a pedirlo en otra resolución con una mayoría clarísima en septiembre. Guy Verhofstadt no es presidente del Grupo Liberal esta legislatura justamente porque es el presidente de la COFOE. No se podían tener las dos cosas. Esa fue la negociación que hicimos al inicio de la legislatura. Él es mi compañero de escaño, o sea que créeme que le tengo todos los días hablándome de esto todavía. Se los daré. Vamos también un poco a bajar al terreno de la parte un poquito más pragmática y menos idealista. Al final, las cosas en general en política se hacen cuando se pueden y no cuando se quieren. Y tenemos que ver también cuál es la composición del Consejo hoy. En 2007, cuando se inició el procedimiento de Lisboa, no había ningún gobierno de la Unión Europea que tuviese un componente euroescéptico. Todos los gobiernos eran o de centro-derecha, de centro-izquierda, o eran liberales. Hoy en día, si tú te vas al Consejo, os puedo hacer un listado de todos aquellos países donde o tienen componentes ideológicos dentro de la coalición euroescépticos dentro de la coalición de gobierno, o directamente son gobiernos euroescépticos. Tenemos a Italia, tenemos a Hungría, tenemos a Polonia, tenemos una inestabilidad crónica en Bulgaria, que van a por sus quintas elecciones en 24 meses. Tenemos un problema en España con un partido de extrema izquierda en el gobierno. Tenemos la misma situación en algunos otros partidos del este que tienen componentes ultraconservadores que no creen que tengamos que seguir en el camino de la federalización. Y luego tenemos también los países escandinavos que ahora, con el ejemplo o con el caso de Suecia, que es un gobierno de centro-derecha con un apoyo externo de un partido ya no euroescéptico, sino anti-Unión Europea, que también va a incidir en las decisiones que se van a tomar en el Consejo. Los escandinavos nunca quieren hablar de federalismo. Tú hablas con cualquier político de los partidos centrales de Dinamarca, de los países bálticos, de Finlandia, de Suecia, les hablas de federalismo y, bueno, salen corriendo. Entonces, al final el Consejo, y yo creo que el embajador lo ha dicho, es que ni siquiera llega a la mayoría simple. Primero, ese es el primer elemento, que si nosotros ahora abrimos ese melón, pongámonos en la situación que una mayoría y tenemos estos números en el Consejo, ¿hacia dónde va a ir el proyecto? ¿Va a ir hacia donde queremos, los que consideramos que tenemos que ir hacia una federación, o va a ir hacia atrás? Yo por eso entiendo que haya incluso gobiernos que son netamente proeuropeos y que creen en que tienen que avanzar, incluso abrir los tratados, como puede ser Francia, Holanda, Bélgica, incluso Luxemburgo, que son conscientes de estos números. Entonces, por eso hay que ser un poco prudente. Yo por eso, Guy, con lo mucho que le quiero, yo muchas veces cuando me dice, oye, ¿por qué no llevas en asuntos jurídicos el artículo 48, pides una opinión legal, iniciemos una acción contra la Comisión por inacción de presionar Yo le digo, a ver, vamos a ver, Guy. Vamos a pensar primero dónde estamos, cuál es el terreno de juego en el que estamos, y a partir de ahí hay que plantearse si realmente es el momento o no es el momento. Y añado otro elemento importante también.
en los últimos 2 años y medio. Es cierto lo que dices de las competencias, Paco, yo eso no lo veo en negativo. De hecho, yo creo que es la mejor manera de la cesión de soberanía. Pero en los últimos 2 años y medio, el incremento de las competencias coordinadas por Bruselas ha sido una barbaridad. O sea, se están haciendo cosas que eran inimaginables hace 3 años. Inimaginables. El tema de coordinar, por ejemplo, una crisis sanitaria en la que no hay ningún tipo de competencia europea es un ejemplo. El elemento de que la Comisión pueda salir a los mercados internacionales a financiarse es otro ejemplo. Son cosas que hace 3 años no estaban ni sobre la mesa. Y no te digo ya en partidos euroescépticos, te digo en partidos de nuestra familia, en la que tú has militado y en la que yo estoy ahora mismo, la familia liberal. Entonces también yo creo que a medida que va avanzando la situación en la que estamos y cómo cada vez, como tú muy bien dices, el Consejo, la burocracia, la Comisión, porque yo no creo que sea tanto el Consejo, creo que es más la Comisión, se arroga más competencias y se les ceden más competencias, yo creo que eso es una manera también de ir poquito a poquito construyendo esa federación. ¿Elementos difíciles hay? Voy a ir más hacia la Comisión. El control democrático de la Comisión es muy mejorable. Para mí eso es mucho más importante, por ejemplo, que la parte del Consejo. La parte del Consejo que tiene una razón de ser por cómo es la construcción territorial y orgánica de la Unión Europea, pero en cuanto a la Comisión no la tiene. La Comisión yo veo que cada vez se arroga de mayores poderes con menor control democrático y el control democrático a un gobierno, que eso es la Comisión, solo se puede ejercer desde el legislativo, desde el Parlamento. Y por desgracia no tenemos todos los mecanismos posibles para poder fiscalizar ese trabajo. Cada vez más. Y lo usamos y lo hacemos. Porque además nosotros en el Parlamento también vamos aprendiendo de cómo utilizar el Tratado de Lisboa en nuestro beneficio. Pero eso para mí es una de las grandes carencias que tenemos a día de hoy para poder fiscalizar realmente lo que se está haciendo. Y luego sobre el tema de la paralización de las grandes reformas, puede ser en la arquitectura institucional, no lo es en la frontera legislativa en la que nos estamos adentrando. Si tú comparas toda la legislación que ha salido en esta comisión, que para mí está casi pareciéndose a Barroso I con la ultrarregulación, sobreregulación, pero bueno, eso es otro debate. Si tú ves toda la regulación que ha salido en los últimos 2 años y medio, sobre todo en la parte del Pacto Verde de la digitalización, estamos realmente en la frontera de la estandarización de ciertos elementos a nivel mundial. Y eso no se ha hecho en ningún lado. Y tú vas a hablar con diputados, has puesto de ejemplo Estados Unidos. Yo estuve allí hace 1 mes y medio, en una visita oficial, justamente para hablar de la digitalización y de ciertas leyes de sostenibilidad, porque allí las grandes empresas son todas suyas. O sea, están a por uvas. No saben lo que se les viene. Y no les va a quedar otra que estandarizar su futura regulación a lo que nosotros estamos ya debatiendo, aprobando y que llevamos 3 años discutiendo en la sede parlamentaria. Entonces, ese es nuestro poder hacia afuera y esa gran reforma, esas grandes reformas que nosotros estamos llevando, yo creo que van a tener un impacto global tremendo. ¿Van a funcionar? Pacto Verde es otro ejemplo. No lo sabemos. No lo sabemos. Pero la única manera que nosotros tenemos de influenciar también en la creación de un espacio democrático que vaya más allá de nuestras fronteras, con un respeto a los derechos humanos, derechos fundamentales, pelear contra el cambio climático, es la estandarización de la legislación. Nosotros somos los campeones legislando y todo el mundo nos sigue. Ejemplo claro, GDPR. ¿O es que China no tiene un GDPR ahora? ¿Y eso de dónde sale? Son todas las leyes de sostenibilidad. China ya tiene una ley de sostenibilidad en empresa que salen de las nuestras. Toda la base de inteligencia artificial, los algoritmos, responsabilidad civil, copyright, Estados Unidos, todo eso va a salir de lo que nosotros vamos a aprobar. Y además tenemos un gran botón rojo para el que no quiera admitirlo. Bueno, el CBAM también, el impuesto en frontera sobre el dióxido de carbono. Y el que no quiera aceptar eso, muy sencillo, el botón rojo del mercado interior, el mayor mercado del mundo. Si usted no se somete a esto y no legisla en consecuencia, usted no comercia aquí. Ese es un win-win, porque si aún así y si lo aceptan, lo que vamos a conseguir es que ellos levanten, amplíen sus estándares en todos estos elementos que son vitales para todo lo que significa, por lo menos para mí, la Unión Europea. Y ya para terminar, yo no seguí la COFOE en detalle, lo siguió mi compañera Maite, pero bueno, con Gysi lo hemos estado siguiendo, hemos visto muchas de las propuestas, son estas 49 propuestas, 300 medidas, muchas un poco casi al nivel de la Asamblea chilena en algunas cosas, pero en otras muy positivas, y yo creo que es bueno que estén para el debate, y creo que el Parlamento lo que ha hecho en ese ejercicio, y por eso el Consejo también lo está viendo con malos ojos, es lo que hacemos siempre en cualquier negociación, porque siempre empezamos
en un punto de partida. Siempre empezamos debajo en las negociaciones, por nuestra posición. Entonces, allí siempre que decimos que cuando uno va a negociar, lo que hacemos es shoot for the moon. Tiramos a la luna para luego intentar encontrarnos en el medio. Y puede ser que con la COFOE hayamos tirado por la galaxia entera. Que no está mal, ¿eh? Yo no digo que haya que hacerlo, pero tal vez el habernos pasado en eso es lo que ha generado aún más. Yo esto lo decía mucho aquí durante el proceso, decía, si os pasáis mucho en lo que metéis ahí, vais a tener muchas menos opciones de que abran el artículo 48. Porque tenéis que entender en qué situación política, en qué contexto estamos. Entonces, si no hubieseis sido tan ambiciosos, yo creo que sería mucho más viable haber podido, por lo menos, plantear un debate serio de abrir los tratados. Y con lo mucho que quiero aquí, ahí yo creo que él se ha equivocado. Muchas gracias. Bueno, ya han visto ustedes la cantidad de temas que han salido. Muchísimos de los temas de mayor actualidad, simplemente a responder es el momento. Se podía decir sí o no, pero la amplitud de temas ha sido increíble. Así que creo que voy a tirar en mi cuestionario porque creo que han salido temas mucho más interesantes. Fíjense ustedes que se están defendiendo, unos, el pragmatismo. Y además, podemos seguir adelante con el método, podríamos decir. Nosotros los técnicos llamamos de mutación constitucional, es decir, de cambiar las reglas del juego sin tocar los tratados, simplemente sobre una praxis que se consensúa. Pero claro, hay que saber que en todos estos nuevos ámbitos estamos en la mano del Consejo Europeo, de lo intergubernamental. Y que lo intergubernamental no es exactamente democrático, porque aquí presiona más y mete más objetivos dentro de la propuesta aquel que tiene mayor poder, normalmente un Estado grande y rico y que va a pagar el gasto que entrañe esa nueva política, ¿no? Entonces estamos ahí en ese ámbito. Fíjense ustedes que también la otra cuestión que me sale un poco pensando es que en este momento la Unión Europea se ha puesto por delante una ambiciosísima agenda de reformas. Para mí, la cumbre de Versalles de marzo pasado, que es donde se recoge esa agenda de reformas, es de una ambición increíble, porque además no es una declaración como en el pasado. Es un plan de acción con un compromiso de medidas muy fijadas y unos objetivos para 2030. Es decir, para 2030 hemos tenido que hacer. Y aquí plantea autonomía defensiva, autonomía económica, en productos tecnológicos, lo que estaba hablando Adrián, semiconductores, alimentos, productos sanitarios y materias primas, los sectores en que somos ampliamente dependientes del exterior. Y autonomía energética, sobre todo en la desconexión del gas ruso a través de la aceleración de la transición verde, otra vez entramos en cambio climático, de la eficiencia energética, en buscar nuevos proveedores y buscar también otras nuevas interconexiones para permitir entre nosotros ser más sostenibles, ¿no? Pero en septiembre la presidenta de la Comisión abre este tema también a la autonomía política, porque anuncia un plan de protección de nuestras democracias. Fíjense en los desafíos. Y el Consejo Europeo de junio da la promesa de ampliación a Ucrania, Moldavia y, bajo condiciones, a Georgia. ¿Creen ustedes, y esta es mi siguiente pregunta, que con el actual marco de los tratados, sabiendo que en la política de haremos lo que podamos, estamos sujetos a la unanimidad, que también permite el chantaje por algunos Estados miembros, y hay algunos que son muy, como diría yo, propensos a hacer una toma de rehenes y bloquear determinadas reformas para conseguir ventajas en otro ámbito? Por ejemplo, si no, ¿por qué está Hungría bloqueando en este momento la firma del acuerdo de post-Cotonú? No tiene sentido otra cosa más que decir hay una toma de rehenes, ¿no? ¿Podemos seguir así, con la unanimidad, y llevar adelante esta ambiciosísima plan de reformas, el plan de acelerar las adhesiones sobre estas vías, yo diría, tan poco sólidas, tan... Carlos, ¿empiezas tú? Vamos a ver, porque podemos terminar en un sitio donde no queremos llegar. El método funcionalista siempre ha sido bueno para la Unión porque al final la cantidad terminaba provocando un cambio de calidad. Eso corremos el riesgo de que no se produzca ahora. Frente a cualquier necesidad se tomaba una decisión, pero finalmente esa decisión se enmarcaba en un proyecto político, y un proyecto político, en democracia, debe tener un marco jurídico fundamental constitucional. También pasaba con la ampliación. Aun a trancas y barrancas, la ampliación siempre iba acompañada de una profundización. Yo voté varias ampliaciones en la Unión Europea. Por ejemplo,
a todo el este de Europa. En el año 2004. Recuerdo que en el año 2004 la Constitución Europea ya estaba elaborada y se debía transformar en tratado, cosa que tardó bastante más. Por lo tanto, método funcionalista termina pasando de la cantidad a la calidad. Y además hay profundización junto a ampliación. ¿Qué nos estamos encontrando ahora? Una especie de torbellino de propuestas legislativas que no terminan transformándose en calidad, porque no se da el paso de reformar el tratado para darles un marco y, sobre todo, un marco democrático a esas decisiones. La Comisión Europea está en una hiperactividad, pero como hablábamos antes de Mundial de fútbol, ya todos sabemos lo que es el VAR. Y muchas de las decisiones que se están tomando, si en algún momento alguien que tenga la legitimación activa para ir al tribunal decidiera ejercerla, nos podía meter en problemas. ¿Por qué? Hombre, porque no lo prohíben los tratados. Hacemos esto porque no lo prohíben los tratados. Oiga, pero es que el principio básico en la Unión Europea es el de atribución de competencias. De manera que, a ver, esto no me lo prohíbe el tratado y por eso lo hago. Pero es que usted no lo tiene atribuido explícitamente. De momento, la cosa funciona. Porque todos estamos de acuerdo en que hay que hacer determinadas cosas nuevas. El fondo de recuperación, esto, aquello y lo de más allá. Pero cuidado con que la Comisión tome el rábano por las hojas. La Comisión tiene el monopolio de iniciativa legislativa, pero tiene el monopolio de iniciativa legislativa que depende de dos cámaras, del Consejo y del Parlamento. Al Consejo puede que le importe poco, pero al Parlamento le debe importar mucho, porque hay decisiones en las que tiene palabra y otras en las que no la tiene y no la tendrá. Y no la tendrá. Cuidado con esa cuestión. Claro, en estas circunstancias no se trata de confrontar un proyecto pragmático con un proyecto idealista. Yo no me veo como un caballero de la triste figura peleando por una Constitución Europea, por cierto, objetivo del que no me bajo, como no se bajan los ciudadanos. Porque la Conferencia sobre el Futuro de Europa fue, sin duda alguna, un ejercicio nuevo y, por tanto, contradictorio. Pero no olvidemos que las conclusiones de la COFUE son las mismas que todos los sondeos, todos arrojan. Es decir, que si hubiera un referéndum europeo preguntando a los ciudadanos qué hay que hacer, coincidirían con la COFUE. Se les puede llamar idealistas, se han vuelto todos caballeros de la triste figura, pero quizás están intuyendo algo. Y es que si tú tomas muchas decisiones sin un marco constitucional, puedes empezar a no tener proyecto político. A no tener proyecto político de futuro. Y eso es grave. En los Estados Unidos, tras la guerra, tras la revolución, hubo un gran debate para dar un proyecto político a la nación, que se había hecho independiente. Si ese debate no lo hubieran ganado aquellos que querían que hubiera un proyecto político compartido, probablemente los Estados Unidos que hoy conocemos, guerra de secesión mediante, no existirían. Existiría una coordinación de Estados que quizás hubieran seguido juntos o no hubieran seguido juntos. Cuando hicimos la Constitución Europea es verdad que no teníamos tantos Estados con gobiernos, vamos a decir, como muy indicaba nuestro colega Adrián, euroescépticos. Pero, oiga, teníamos uno que valía por muchos, que era el Reino Unido, la Gran Bretaña, Irlanda del Norte y la isla de Man, que a pesar de todo firmó la Constitución y hubiera ratificado la Constitución si no se hubiera metido la pata en Francia y en Holanda. Oiga, es que el primer ministro era Tony Blair. Bueno, pero yo confirmo que Tony Blair y sus enviados a la Convención no eran tan europeístas como uno puede pensar, pero sí eran conscientes de que había que seguir avanzando. Entonces, yo lo que propondría es lo siguiente. Si nos ponemos de acuerdo en que habrá que reformar los tratados para profundizar políticamente la construcción europea, vayamos trabajando
en un mandato para una convención que se podría convocar en el momento más adecuado. Por ejemplo, quizás este no sea el momento para convocarla, oiga, pero a lo mejor en presidencia española se puede aprobar ese mandato y convocar una convención. Yo desde luego aspiro con todas mis fuerzas a que el pueblo ucraniano no siga sufriendo de aquí a entonces la guerra, y si me permiten, tampoco el pueblo ruso, ni el resto de pueblos europeos. Entonces, a lo mejor una posibilidad es que en presidencia española, con el plazo del tiempo, pues podríamos haber ido trabajando ese mandato y que se pudiera aprobar ese mandato para una convención en el Consejo con una mayoría lo más amplia posible. Y, por lo tanto, que esa convención se convocara. Hay un obstáculo para eso, y es este, claro, es que hay unas elecciones europeas de por medio. La Convención Constitucional duró 1 año y 3 meses. 1 año y 3 meses. Si vamos trabajando suficientemente ese mandato, ¿no podríamos conseguir que en temas esenciales, no una lista de un centenar de cosas, sino una docena de cuestiones, la Convención terminara a tiempo como para presentarle a los ciudadanos europeos en las elecciones del año 2024 el resultado por parte de los partidos políticos europeos, de forma que supieran también lo que votan los partidos que consideran que las conclusiones de la Convención son correctas, los que no consideran que son correctas, y ya con las instituciones renovadas, tras las elecciones, enfocar o no una conferencia intergubernamental? Sería un bello ejercicio, que dirían los italianos, porque iríamos a una campaña electoral en la que podríamos decir hay un proyecto, se ha llegado a un consenso y los partidos políticos pueden apoyarlo, decir no estamos de acuerdo. El señor Meloni puede decir yo jamás, pero luego votaría esto y vótenme porque digo eso a sus candidatos, y eso sucesivamente. Creo que esa podría ser una fórmula intermedia, ¿no? Porque si no, repito, a veces la jungla nos puede comer. Y la jungla legislativa es muy importante, pero sin proyecto político puede terminar un poco desorientada, ¿no? Embajador. ¿Se puede seguir gestionando toda esta ambiciosísima agenda de reformas sin reforma de los tratados sobre el principio de unanimidad? Bueno, sabes, si nosotros vamos a pensar que la votación mayoritaria es un remedio que nos va a salvar para siempre, después sí. Pero sí sabemos, y la experiencia es tanta, que aún todavía con la unanimidad podemos sacar decisiones, y estas decisiones son más fuertes y se cumplen con todos los Estados miembros. Es una pregunta. Es verdad que necesitamos en todas adelantar mucho la votación en la votación mayoritaria, o solamente vamos a pensar en algunas áreas donde nosotros claramente podemos mejorar la situación. Pero al otro lado, no quería solamente decir que la votación por unanimidad es algo malo, porque la verdad, mire, para este tiempo desde la guerra hemos sacado 8 paquetes de sanciones, toda con unanimidad. Y no tardaba tanto, ¿no? Los primeros 3 han sido muy rápidos, aprobados, y se implementan todas. Hemos sacado una votación sobre migración, las cuotas, con la mayoría cualificada, y no se cumple. Y no se va a cumplir, porque no funciona esta política. Por eso es algo que tenemos que pensar mucho, que algunas veces esperar más o tener un debate y una base más profundo y una base más sólida con la unanimidad da a una posibilidad a una política más realista
y que también, la verdad, va a reflejar también la Unión Europea en todos sus aspectos, porque no podemos olvidarnos que la realidad algunas veces es un poco diferente de los corredores de Bruselas. Adrián ha dicho que Comisión Europea ahora está un poco difícil. Tú has dicho que Consejo, es Consejo Europeo, tienes que quitarlo. Mira, yo creo que para el ciudadano europeo lo que le importa es que Unión Europea funcione. Y lo que me parece, lo que para que durante las crisis que tuvimos los últimos algunos años, la pandemia, ahora Ucrania, la guerra, lo hemos visto que la Unión Europea puede adaptarse también sin necesidad de reformar totalmente los tratados, las compras conjuntas de las vacunas, las compras de conjuntas del gas, el tope de los precios en el mercado único. Nosotros tenemos que tener en cuenta que podemos sacar algunas decisiones para la Europa que no necesitan totalmente el reforma. Lo creo yo que lo que es importante para la Unión Europea al futuro es no dejar al lado los países que quieren entrar en la Unión Europea. Es la ampliación. Ahí podemos pensar, ¿verdad? Es esta situación que tenemos que cambiar algunas reformas o no. Bueno, yo no soy al final sabemos que cuando vamos a convenio y que vamos a discutir son los asuntos institucionales, Consejo Europeo sí o no, el Parlamento Europeo, quien tiene la posibilidad para sacar la legislación, cómo se va a componer la Comisión Europea y todo esto. Y el problema es que esto no es, los ciudadanos no van a entenderlo, porque es tan técnico, la verdad, aunque es político, pero es muy difícil para entender para la ciudadanía si tenemos esos problemas de inflación, de suministro de las energías, y esto es que tenemos que cuidar. Y por eso yo creo que ahora tenemos que esperar a un más informe del Comité para Asuntos constitucionales, que se va a sacar, no sé, marzo, abril, mayo. Después, yo creo, se va a debatir en el Consejo, porque ya vamos a tener todo el paquete sobre esto, y entra la presidencia española. Y después, la presidencia española tiene muchas ganas para proceder, pero yo no voy a decir que me temo, pero quería decir que vamos a tener las elecciones europeas. Y yo no estoy aquí de acuerdo con Carlos para meter este proyecto político para votación en las elecciones europeas. Yo creo que lo más interesante es tener ya una ruta y un calendario para qué vamos a hacer y cómo vamos a hacerlo, y después de las elecciones europeas, porque ahí tenemos muchas cosas sobre que podemos votar. Podemos votar sobre cómo Rusia, como energías, con todo esto se va a ver en las relaciones, en la votación para el Parlamento Europeo. Pero al final el nuevo Parlamento Europeo, con nuevo mandato, va a tener también una posibilidad para aprobar más una vez lo que ha aprobado antes o no. Y esto a mí da una gran posibilidad para un gran apoyo democrático a estas todas cosas. Pero no quería ya tener un documento listo
para votar. Esto me parece muy depresa y esto no es bueno para la política europea. Les voy a pedir que sean breves porque nos dicen que tenemos que terminar para las 7:30 y estaría bien que tuviéramos un poquito de coloquio. Entonces, Claro. unos minutillos, por Sí, favor. sí, nada, pues efectivamente vamos a ser rigurosos con esto del tiempo y como, bueno, han salido muchos temas. Yo quiero decir, porque aparte de las personas que estamos aquí, que somos personas más interesadas, hay otros que nos están viendo a través de estos artilugios diabólicos que hay ahora, que es muy importante saber, y la ciudadanía debe saber, que esto de la Unión Europea no es un embrollo, ni es un divertimento, ni es un asunto para que gane dinero el funcionario que está allí o para que los diputados vayan y vengan en avión, etcétera. Esto es una cosa muy importante que nos afecta a todos en la vida diaria y que ha sido un éxito rotundo. Un éxito rotundo. ¿Y por qué digo que es un éxito rotundo? Porque hay que contemplarlo, este fenómeno de la Unión Europea, se puede contemplar de dos formas. Una, con las gafas del periodista. Si nosotros la contemplamos con las gafas del periodista, estamos perdidos. ¿Por qué? Pues porque estamos viendo lo diario y la complejidad de los asuntos y nos desesperamos de que los asuntos no se resuelvan, etcétera. Pero si nosotros nos quitamos las gafas del periodista y nos ponemos la gafa del historiador, entonces veremos que esto ha sido un éxito absoluto en todos y cada uno de los renglones, los 50, 60 años que lleva funcionando este invento. Por tanto, hay que tener fuerza, hay que tener valor para afrontar reformas y no dejarse atrapar por el hecho de que haya dificultades. Ahora hay una que es verdaderamente monstruosa y dramática, que es una guerra, pero dificultades va a haber siempre. Es decir, que siempre va a surgir una dificultad. Por tanto, hay que tener la cabeza muy clara para saber cuáles son los objetivos políticos que se pretenden. Y esos objetivos políticos nacen de discusiones amplias, discusiones como las que estamos teniendo aquí, discusiones que no se centren en los aspectos técnicos, en los aspectos que Adrián se sabe muy bien y tal, pero que hay que trascender de eso y ver cuál es el objetivo. Y para mí, y con ello cierro, el objetivo es la reforma federal de los tratados. Que, por cierto, estoy en muy buena compañía, porque el gobierno alemán actual, la coalición de liberales, socialistas, socialdemócratas y verdes, en el primer punto de su programa de gobierno, que es fundamental para que haya podido surgir esa fórmula de gobierno, apuestan de una manera decidida por el modelo federal alemán. Es la primera vez que el gobierno alemán hace eso y lo hace desde el primer punto de su programa de gobierno. Ese es el objetivo político y no que hay que contemplar, como digo, con las gafas del historiador y por tanto con unas gafas de lo que Brodel llamaba, me voy a poner pedante, la longue durée, la larga duración, ver la larga duración de los espacios políticos y de los tiempos políticos. Ese es el asunto. Muy breve también. Carlos ha dicho una cosa muy interesante sobre el tema de la atribución de competencias sin un marco regulatorio, pero en el fondo la Unión Europea, ¿cómo se ha construido? Ha habido mucha voluntad política que se ha hecho derecho europeo, o sea, eso es a pulso la mayoría de las ocasiones. Entonces, yo en absoluto digo que no haya que hacer una convención, que muy de acuerdo con Paco en que tenemos que ir hacia ese objetivo político, pero creo que lo que tenemos que hacer es convencer a los que votan, a los ciudadanos, en por qué tenemos que ir a ese objetivo político. ¿Y a ellos cómo se les convence? Se les convence cuando ven que hay una crisis sanitaria y una respuesta coordinada y los países más ricos no son los que se llevan todas las vacunas. Cuando hay un acuerdo para intentar reducir el precio de la energía en una crisis como la que tenemos. Cuando no hay hombres de negros en un rescate, sino hay una ayuda mancomunada porque la Comisión Europea y la Unión Europea se financia de manera común y no individual. Cuando la gente hace Erasmus. Yo creo que eso es lo que nosotros tenemos que transmitir. Sin perder el objetivo, que tenemos que entender que, como nosotros vemos esto, en España es muy fácil hablar desde el punto de vista proeuropeo, y yo a veces soy un poco como el último canario en la mina, porque aquí, en la Unión Europea, hay un convencimiento social amplísimo de que ha sido una bendición para nuestro país.
Somos de los países con los porcentajes más altos de una aceptación completa de que Europa es un proyecto de éxito y que tenemos que seguir construyendo y armonizando la Unión. Si vas a otros países, es al revés. Y son otros países que consideran, y además con mayorías muy amplias. ¿Cuál fue el porcentaje de victoria de Orbán en sus últimas elecciones? 54%. Y Orbán, de hecho, siempre que puede sacar lo de la unanimidad y que él bloquea algo, gana votos. Entonces, tenemos que entender también que la Unión Europea no solo se construye desde la perspectiva española, se construye la perspectiva checa, desde la húngara, desde la finlandesa. Y eso es muy importante a la hora también de los mensajes que nosotros transmitimos a la hora de intentar cambiar esto desde Bruselas. Porque lo que nosotros podemos decir, un español puede decir, por ejemplo, en Bruselas, del Partido Liberal, va a afectar a mi compañero en Francia. Y le va a afectar para mal o para bien, pero le puede afectar sobre todo para mal, porque los periodistas lo que van a sacar siempre es la parte negativa. Entonces yo creo que la ambición está ahí, que es importante, pero que en la situación en la que estamos tenemos que entender muy bien que si abrimos ahora esto, al final, y respondiendo a Carlos, que yo te compraría ese calendario de aquí al 24, pero significaría que en el 24 va a haber un voto en toda Europa que va a ser un plebiscito sobre Europa sí o Europa no. ¿Y qué pasó en 2004 con Francia? Que tú antes has dicho el ejemplo. ¿Por qué en Francia hubo ese voto en contra? ¿Por qué fue un bestseller la Constitución de Ventas? Porque había un Le Pen que también quería ir en contra de la Unión Europea, que utilizó Europa como un driver de voto. Sí, y eso lo estamos viendo en muchísimos países europeos. Entonces, ¿puedo comentarte una cosa sobre eso, querido Adrián? Mira, junta lo que tú has dicho antes y lo que estás diciendo ahora, porque realmente es muy, muy interesante. La gente valora a la Unión Europea por lo que se ha hecho frente a la pandemia, la crisis, la guerra, etc. Si tú a la gente le presentas todo lo que se ha hecho y le ofreces además un marco renovado, constitucional, en el que eso se va a seguir haciendo con todavía más fuerza, lo que estás haciendo es desarticular los discursos antieuropeos. Yo creo que las elecciones al Parlamento Europeo, en ese sentido, querido embajador, yo no planteo un plebiscito sobre un texto, sino sobre propuestas. Por eso he dicho una docena de propuestas. Si vamos a hacer un nuevo texto, estamos perdidos. Queremos avanzar en tales o cuales cosas en el tratado. Pero perdón que me he metido en medio de la intervención. No, y de acuerdo, o sea, lo que dices, estoy de acuerdo, pero yo no sé cómo. Yo lo pienso en términos comunicativos. ¿Cómo explico yo a un ciudadano que hacer una nueva Constitución Europea le va a mejorar la vida? Que no digo que no haya que hacerse, por favor, no me malinterpretéis. Solo digo que yo creo que en el momento en el que estamos políticamente y la inestabilidad que tenemos, y sobre todo los movimientos crecientes con tendencias muy al alza en toda Europa, en entender nuestra unión de una manera muy distinta como la entendemos aquí, es algo que tenemos que considerar a la hora de poner estos debates sobre la mesa. Es lo único que estoy diciendo. Y termino. Pues, señores del público, ¿quién quiere intervenir? ¿Empezamos por ahí? Usted, señora. Sí. Buenas. Para que traigan. Gracias, muy amable. Mi nombre es Mercedes Fuertes y confío en reducir el tiempo para hacer más que unas preguntas, unas reflexiones. Felicitando en primer lugar a Fernando Maura por todo el impulso y la grata tarde que nos ha dado. Son muchos los temas que han surgido y me quiero centrar exclusivamente para responder la pregunta, en la siguiente reflexión. Se están realizando ahora propuestas, muchas legislativas, muy relevantes, como se ha señalado. La ley de privacidad de China no es lo mismo, sí las 5 de 5 estados americanos, la de Chile, la de Argentina, pero hay unas propuestas que se están legislativas realizando y avanzando dentro de la presidencia checa de la nueva normativa de protección de las infraestructuras críticas, de la reforma de lo que se denomina para los iniciados NIS2, de seguridad de redes, que en este cuadro tan bonito que nos habéis presentado, Fernando, está todo interconectado, que me parece imprescindible, ¿no? Hablo, y discúlpame, Adrián, más de todo el impulso del Consejo porque da mejor información cada semana de todos los avances. En el Parlamento tenemos menos. Entonces, se están haciendo muchas propuestas y en eso aplaudo no solo el trabajo, sino lo que habéis señalado. Hay que ser prácticos.
Pero ahí nos encontramos con problemas, de ahí que sea lógico que a veces los ciudadanos pensemos en la necesidad de un mejor encaje en un texto europeo, una constitución, la reforma del tratado. ¿Por qué? Porque es cierto, se han impuesto sanciones y cuando se ataca no solo al Parlamento Europeo, al Parlamento alemán, unos hackers, Alemania dice que se sancione desde la Unión Europea, con esa lealtad de que es la Unión Europea todos quienes tenemos que sancionar. Pero en la normativa de infraestructuras críticas es el egoísmo nacional el que está poniendo palos en la rueda para que haya una protección europea, sino que es el Estado. Entonces, en ese sentido, y discúlpeme ya que usted es aquí el representante y quiero que traslade el aplauso de lo que están haciendo, pero que si hubiera en los tratados una mejor configuración de la protección de la seguridad común, que no se hubiera pospuesto el principio de prevalencia europea, nos encontraríamos más a gusto. Es cierto que, y ahora les defiendo a ustedes frente a los otros dos, es cierto que sería necesario, y vemos en la utopía una convención, pero tengo aquí al lado a dos profesoras, literatura, filosofía. Yo creo que junto a todas esas ventajas de la Unión Europea hay que seguir insistiendo en toda la herencia europea y la literatura, la filosofía, para que no haya tantos, y lo has señalado muy bien, Atran, euroescépticos. Creo que en este sentido, si no para esas elecciones del 2024, sí ese debate de formación que hace que en España, pues lamentablemente, pues haya una degradación del sistema democrático por esa falta de conocimiento, de falta de leer, falta de filosofía, a pesar de buenas profesoras, pues quizá entonces nos encontraríamos en ese paso hacia el avance. Es decir, que aplaudo el pragmatismo y veo necesario la reforma, muy difícil, pero antes creemos una mejor masa crítica. Muchas gracias y enhorabuena, por supuesto. Hola, buenas. Mi nombre es Álvaro Bombal. Soy del máster de Unión Europea en el Real Instituto de Estudios Europeos. Y bueno, pues en primer lugar darle las gracias porque se hacen muy necesarios este tipo de foros, sobre todo para dar a conocer por un lado, las opiniones que tienen diferentes personas de diferentes puntos de vista y también desde diversos puntos de responsabilidades. Entonces, se agradece mucho. Y por otro lado, ya entrando en lo que es el objeto que ustedes han ido planteando, yo creo que a lo mejor es una opinión demasiado subjetiva, pero somos excesivamente idealistas cuando hablamos de federalismo, porque eso muy funcionalista a día de hoy no parece. No quiero echar un jarro de agua fría como el que acabo de echar, pero sí que es cierto que cuando ahora en el próximo año que se va a producir la presidencia española, ese ejercicio del que estamos hablando de conseguir que lleguemos con una serie de propuestas conjuntas en las que todos estemos de acuerdo, creo que ese ejercicio necesita a lo mejor que se ejercite precisamente durante la presidencia española. Es decir, que a lo mejor la presidencia española no tiene que recibir ya el trabajo hecho, tiene que hacerlo. Y bueno, y la verdad es complejo. Yo lo llevo llevando a cabo un poquito de tiempo en un pacto intergeneracional por el futuro de Cataluña que existe en Cataluña. Y bueno, pues la verdad es que ahí es un poco más complejo porque, en fin, los partidos no son tan funcionalistas ni tampoco tan pragmatistas, pero también si en una entidad como es una comunidad autónoma somos capaces de buscar algo común, no digamos en la Unión Europea, donde prácticamente, salvo lo que es la parte final, lo que es, pues unos buscan una confederación, otros buscan una federación, al margen de todos esos maravillosos debates en los que todos nos podemos ir metiendo, hay una base común y al mismo tiempo un trabajo
que hemos estado haciendo como Unión Europea, que usted lo ha dicho, don Carlos, al final hay que positivizarlo. Y eso, a lo mejor, es una de las propuestas fundamentales que tiene que llevar a cabo la presidencia española. Y nada, simplemente con eso ya. Muchas gracias. Si les parece, agrupamos preguntas y hacemos una última intervención para ajustar los tiempos. Gracias y muchas gracias a todos los ponentes. Desde luego yo he aprendido muchísimo. Mi nombre es Jaime de Piñés. También formo parte dentro ahora del grupo de LVL que está liderando Fernando. Por lo tanto, muchas gracias una vez más por esta conferencia tan interesante. He echado en falta un poco lo que ha sido el cambio del Brexit dentro del discurso. Porque, entre otras cosas, un detractor de lo que era la profundización y la búsqueda de soluciones federales ha sido siempre Inglaterra. Vamos, el Reino Unido, pero sobre todo Inglaterra, ¿no? Y entonces aquí está excluida, ahora mismo está fuera por su propia decisión y ya se ha dado un paso federal muy importante con los fondos de nueva generación, donde ya se empieza a ver una solución federal fiscal que es bastante importante. Pero luego la pregunta es más tozuda, más difícil. Ya están fuera los ingleses. ¿Por qué no se puede avanzar más ahora? Entonces, yo creo que sí hay una predisposición en la mayoría de los países europeos que están dentro de Europa de dar este paso. Sin embargo, la ciudadanía no la veo tan claramente a favor de este cambio. Entre otras cosas, por la falta o por el sentido de faltar una voz mucho más democrática dentro de la Comisión, que, como se ha dicho aquí, es la que está y tiene la iniciativa legislativa dentro de la Unión Europea. Yo, desde luego, apoyo la tesis de Carlos de decir que hace falta una conferencia intergubernamental donde se podría retratar a los distintos partidos dentro de cada uno de los países para saber si están de acuerdo con la agenda tan rápida de cambios que está teniendo lugar en Europa. El pasaporte sanitario es algo inusitado y, desde luego, ha supuesto una reducción de derechos para la ciudadanía europea importante. También estamos viendo que el cambio climático y toda la legislación verde que lo acompaña también está imponiendo una serie de gastos muy importantes en la ciudadanía europea. Y aquí, sin embargo, no parece que los ciudadanos tengan una voz directa en estos cambios tan rápidos y bruscos que están teniendo lugar. Luego, a lo que es la discusión de federalismo sí, federalismo no, que entiendo que es la dirección por donde tendrían que pasar los tratados, como bien lo ha expuesto el profesor Sosa Wagner. A la misma vez, me preocupa mucho la falta de la voz ciudadana sobre el ritmo de cambio social que se observa hoy en día en Europa. Muchas gracias. Si les parece una intervención final de clausura de cada uno de ustedes, por favor, de un minuto, porque llevamos un poco tarde. Carlos. Sí, si nos fijamos en todos los atinados comentarios que han hecho nuestros amigos, estamos tomando muchas decisiones federales. Y es como quien toma muchas decisiones federales, pero no se atreve a darle un marco federal. Entonces, esto va a entrar en contradicción en determinado momento. Estamos tratando de avanzar sin definir el campo. Y eso, además, es una inseguridad jurídica permanente. ¿Hasta dónde queremos llegar? Casi parecemos Star Trek. Vamos de planeta en planeta, pero realmente no sabemos a dónde vamos. Que es una de las cosas más agobiantes de esa serie. La tripulación nunca hace constar a dónde va. Está dando tumbos por diferentes planetas y se encuentra a los Klingon, a los otros, a los demás allá, pero sin saber exactamente cuál es su destino. Es el viaje a ninguna parte. Entonces, está muy bien porque hacemos viajes y acertamos con la estación, por ejemplo, efectivamente, la pandemia, el Next Generation, etcétera, etcétera, pero habrá un momento en el que nos sentiremos en un vacío conceptual. Yo he coincidido con Paco. En un vacío conceptual, ¿quiénes somos? ¿A dónde queremos ir? Porque el funcionalismo no tenía una ausencia de marco conceptual. Y los fundadores sabían muy bien a dónde querían ir. Lo que pasa es que no lo decían de una manera explícita. Pero eran federalistas
de base aún no declarados. Y eso es lo que yo veo como cuestión clave, ¿no? Embajador. Me parece muy importante que usted ha dicho en su comentario. La Unión Europea es un proyecto para la ciudadanía, para los ciudadanos. En el final son los ciudadanos que tienen que entender qué es y qué hace la Unión Europea. Y ahí voy a dar las gracias a Adrián para reflejar un poco sobre la realidad en Europa, que es mucho más amplia de lo que parece aquí en España, de punto de vista que hay mucha gente que piensa que tenemos que avanzar en algunos ámbitos y no poner fijo que estamos en el proyecto político federal europeo, porque no hay una voluntad de la ciudadanía ir en este ámbito. Y por eso yo creo que nosotros tenemos que intentar no perder la ciudadanía, hacer lo que podemos hacer, no perder los otros miembros, porque el Brexit no ha sido solamente mal para Reino Unido, pero ha sido mal también para la Unión Europea. Eso ha sido lo clásico lose-lose, aunque no el win-win situación. Por eso lo creo yo que nosotros tenemos siempre tener en cuenta que el proyecto es para los ciudadanos y los ciudadanos tienen que entender qué es la razón de la Unión Europea y que los políticos lo hacen para ellos y que tienen unas funciones reales y realistas. Y esto es mi mensaje. Bueno, pues para terminar, me ha gustado esto de que se diga aquí que efectivamente, gracias a una serie de iniciativas y una serie de proyectos, estamos hablando ya el idioma federal. Lo que pasa es que no lo sabemos. Es decir, que esto ocurre un poco como lo que ocurría al señor Jourdan, que hablaba en prosa sin saberlo en la comedia de Molière. Pues esto, que es muy importante, esto es lo que hay que trasladar a la ciudadanía y que la ciudadanía se dé cuenta que tiene que hablar ese idioma federal. Y para que hable ese idioma federal es muy importante transmitirle un mensaje que no sea un mensaje tecnocrático, sino un mensaje que la ciudadanía entienda. Y empiezo por una cosa, por el cambio de los nombres diabólicos de las organizaciones. Aquí puede ser que haya aquí dos personas que son dos catedráticas una catedrática de literatura y otra de filosofía, que no puedan entender cuando estamos hablando del Consejo, otro Consejo, no se entiende. Nadie sabe que el Consejo Europeo es una cosa, el Consejo de Ministros es otra cosa, la Comisión Europea es otra cosa completamente distinta. Esto es lo primero que de verdad, que los parlamentarios en las elecciones hay que aclarar al personal, y poner los medios para acabar con ese diabólico lenguaje estúpido tecnocrático, pero radicalmente. Bueno, estoy muy de acuerdo con todo lo que se ha dicho. Yo creo que el gran reto que tenemos en la próxima década es, para poder seguir construyendo, porque yo también soy federalista, poder construyendo esta Europa federal es conseguir una masa crítica, y la masa crítica sobre todo las generaciones que dan por sentado la Unión Europea, no las que las han tenido que trabajar, los que han visto lo que era un antes y un después. Hay que entender que las generaciones que dan por sentado, el elemento conceptual les da igual. Les da igual. Ellos lo que quieren es hechos, ventajas. ¿Qué es lo que me da? ¿Qué es lo que me deja dar? Y se mueven en esos clivajes. Entonces, yo nací prácticamente en la Unión Europea. Yo nací en el 82. Entonces, para mí, la Unión Europea es que lo doy, pues, no... ¿Que es irresponsable? Puede ser. Ya sabemos lo que hay en el pasado, pero lo que hay que intentar es conseguir construir esa masa crítica en el que todo lo que ha hecho la Unión Europea, lo que ha hecho estos 3 años para mí ha sido increíble, que se haya conseguido los 27 poner de acuerdo en momentos de tanta crisis. Es lo que nosotros tenemos que vender. Las ventajas que da el poder, voy a ser un poco cursi, pero amar, trabajar, vivir, hacer lo que te dé la real gana con los mismos caja de herramientas y de derechos, tanto en España como en Finlandia. Eso es lo que tenemos que intentar vender. Y así es como conseguiremos construir esa masa crítica que entienda que tenemos que dar otro paso
hacia adelante. Sin esa masa crítica será imposible. Muchas gracias. Y perdónennos ustedes por el retraso de 8 minutos. Muchas gracias a todos.